Lo primero, efectivamente, soy Marcos Salinero, soy el director general de Vizcaya Micro. La mayoría no conoceréis que Vizcaya Micro no es un problema en este momento, será un problema si no sabéis lo que es dentro de 20 minutos. Voy a hablar también por boca de otros, efectivamente, voy a hablar también de DEMA, que es la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento, y del Departamento de Empleo, en el que se incluyen ambas entidades, tanto DEMA como Vizcaya Micro. Antes de empezar a repasar los instrumentos de los que dispone el departamento para el apoyo al emprendimiento y en particular al emprendimiento migrante, quiero empezar contextualizando de qué hablamos cuando hablamos de emprender en Euskadi. Todos los datos que voy a aportar en los próximos minutos salen del informe GEM de la Global Entrepreneurship Monitor para Euskadi y para el año 2024, con lo que son datos muy localizados y muy aterrizados, tanto geográfica como temporalmente. Cuando preguntamos a las personas emprendedoras en Euskadi cuál es su principal motivo para emprender, todavía, y esto es especialmente llamativo en un contexto en el que el mercado laboral por cuenta ajena está especialmente activo y boyante, todavía el principal motivo es la falta de trabajo en el mercado por cuenta ajena. ¿Significa esto que lo estamos haciendo mal? No, en absoluto. Significa que incluso en tasas de paro táctico, que es el momento en el que prácticamente nos encontramos, sigue habiendo personas que ven el emprendimiento como una mejor salida a su vida que la que dispone en ese momento del mercado por cuenta ajena. También hay momentos de pura rotación. Salgo y antes de entrar a otra empresa, aunque tuviera la opción de hacerlo, decido emprender porque creo que mi vida va por ahí. Más allá de eso, cuando hablamos de emprender, hay ciertos estereotipos, ciertos arquetipos mentales que nos vienen a la cabeza, pero que no representan verdaderamente la realidad cuantitativa del emprendimiento en Vizcaya. Cuando vamos a las universidades y preguntamos, vamos a ponernos ejemplos de emprendedores y emprendedoras, salen Steve Jobs, Steve Wozniak, Mark Zuckerberg. Y es verdad, son ejemplos de emprendedores notablemente conocidos y muy afamados, pero no son la realidad tangible del emprendimiento. Yo siempre digo que el emprendimiento es ese comercio que tú vas por la calle, ves el rótulo y no piensas en un emprendimiento, pero lo es. Es un negocio que en algún momento fue un emprendimiento. Los datos dicen que en Vizcaya, en Euskadi, el 68% de los emprendimientos que surgen cada año son servicios no intensivos en conocimiento. A mí la nomenclatura no me gusta. Intensivo en conocimiento puede ser cualquier actividad, porque a mí me ponen a vender en una mercería y no sé vender. Con lo que intensivo en conocimiento en la actividad que sea. Yo diría más bien no intensivo en valor añadido o no intensivo en tecnología. Voy a hablar de algunas variables clave para analizar el emprendimiento. El impacto del sexo o del género. Hace 20 años en Euskadi se emprendía sistemáticamente más entre los hombres que entre las mujeres. La tasa de actividad emprendedora era sistemáticamente superior, un 20% más o menos. Ya en el 2022 y 2023 esta brecha se ha cerrado. En términos absolutos emprenden lo mismo las mujeres que los hombres. Felicitémonos por ello, pero luego miremos la desigualdad, no con las gafas de lejos, sino con la lupa de cerca. En términos de acceso a financiación, el 54% de los hombres requieren financiación por solo el 38% de las mujeres, una brecha del 16%. Y en términos de ticket medio, las mujeres solicitan en promedio 17.000 euros por 41.000 euros de los hombres. Es más del doble. Es decir, la desigualdad se ha trasladado de la actividad emprendedora al acceso a financiación y la propia solicitud de financiación. Hay veces que la barrera no es tanto la concesión, sino la propia solicitud. Eso tiene que ver con factores socioeconómicos muy complejos y culturales que no son mi especialidad. Otras variables, el impacto de la edad, quedaos simplemente con que las personas más jóvenes emprenden en términos absolutos mucho más, sobre todo en las fases -1 y 0 del emprendimiento, es decir, la idea y la puesta en marcha, pero tienen una tasa de consolidación muy baja. Y las personas más senior, al contrario, tienen una tasa bruta de emprendimiento menor, pero tienen una tasa de consolidación muy alta. Esto es completamente razonable, pero cuando una persona emprende a partir de un determinado nivel de seniority, lo hace con una mochila de contactos, una mochila de conocimiento, una cartera que no garantiza, porque nunca hay garantía, pero sí correlaciona positivamente con el éxito empresarial. En cuanto al tipo de financiación, y esto es una tacha en nuestro expediente de las administraciones públicas, yo hablo en representación de la que me corresponde, vemos que más del 80% de los proyectos de emprendimiento se financian con recursos propios, más del 20% con las famosas 3 Fs, Family, Friends and Fools, es decir, el entorno familiar y social, y menos del 15% con recursos públicos. Los recursos públicos son los que garantizan que el éxito de un proyecto empresarial no dependa de la posición económica de la persona que lo promueve. Tenemos que incrementar nuestro peso relativo en el mix financiero de los proyectos, porque si llegamos a más personas, garantizaremos que la viabilidad de un proyecto no dependa de que, oye, yo tengo ahorros o de que yo tengo un entorno familiar y social que me puede apoyar. Tenemos que corregirlo. Y en lo que se refiere específicamente a las personas migrantes, he querido sacar esta estadística, una slide específica, para poder detenerme un momento en ella. De los proyectos de emprendimiento, del momento -1 del emprendimiento de la idea, las personas migrantes no nacidas en España representan el 16%.
De los negocios que nacen, el 3%, y de los negocios consolidados, otro 3%. Es decir, la gran barrera al emprendimiento en las personas migrantes no está en la consolidación una vez que se constituyen, sino en conseguir materializar todo este valor de emprendimiento, de ese 16% de proyectos emprendedores, que además es muy razonable. Las personas migrantes son personas emprendedoras por naturaleza. ¿Qué mayor emprendimiento hay que el que al abandonar tu país de origen e iniciar una vida nueva en un nuevo espacio, ¿no? Pues tenemos que ser capaces de cristalizar ese 16% en una tasa mucho mayor de emprendimiento activo y de consolidación. ¿Qué barreras encontramos para ello? Esto no es mi campo de especialidad y, de nuevo, lo preparé ayer un poco corriendo para tener un conocimiento más específico en la materia. Primera barrera, barreras legales y administrativas. Luego, si queréis, podemos hablar con calma de los permisos de residencia y trabajo, de los procesos de arraigo. No los conozco en profundidad, pero bueno, ayer hice un poco trabajo de bibliografía para estar más documentado. Barreras de acceso a financiación, por dos motivos. Primero, los procesos de apertura de cuenta. En España hay una ley que regula del año 2010 la apertura de cuentas de pago básicas, que es un derecho universal de cualquier persona que resida en España. La realidad es que yo también, por mi pasada experiencia en banca, es una obligación normativa que no se cumple tanto como debería, porque muchos trabajadores de banca, sobre todo de red comercial, tienen procesos muy estrictos de control de banco de capitales que les impiden aplicarla porque a veces no cuentan con la documentación de la que necesitarían. Pero es un derecho subjetivo de las personas que residen en España. Con lo que reclamar siempre una cuenta de pagos básica, no cuenta corriente, cuenta de pagos básica. Y segundo, porque no tienen información crediticia. Entonces, si quieres solicitar un préstamo, el banco no tiene información de scoring para aprobar la operación, con lo que la tasa de denegaciones entre personas migrantes es altísima. Y el último punto son las barreras culturales y de confianza, que yo siempre digo que se genera una especie de abismo, una distancia insalvable entre las instituciones y las personas, y especialmente las personas migradas, que son personas que tienen la sensación de que la administración está muy lejos, de que vamos en traje, de que hablamos un idioma extraño. Pues tenemos que recortarlo, tenemos que estar cerca, hablar vuestro idioma, sea cual sea, por cierto, porque a veces ni siquiera es el euskera ni el castellano, y hacer que nuestros productos lleguen. Esta es la manera de corregir, por cierto, este 15% que hablaba en la diapositiva anterior. Esta es la diapositiva más interesante de toda la presentación. Yo os recomiendo que las personas que estéis pensando en emprender o hayáis emprendido, si queréis saber qué puede hacer la Diputación el Departamento de Empleo de la Diputación por vosotros, saquéis una captura de esto. Yo hablo siempre, en el emprendimiento hay tres momentos. El momento -1, el momento 0 y el momento 1. Al momento 1 yo lo estiraría con una cuarta categoría, un cuarto momento que es el momento 2. El momento -1 es la idea. Oye, yo estoy en Bilbao, estoy en Vizcaya y se me ocurre emprender. No tengo muy claro en qué o no tengo muy claro cómo, pero yo sé que quiero emprender. Ahí estamos en el momento -1 y ahí es donde interviene el primer programa de la Diputación, que es el programa Avian de DEMA. Es un programa de plan de negocio, acompañamiento, estructuración de la idea, visión del valor añadido, misión, o sea, poner todo eso que está un poco flotando en el éter, aterrizarlo en un papel, en blanco sobre negro, y empezar a tener las ideas más claras. Son 40 horas de plan de negocio y 30 horas de formación. Con esto, las personas que estén en situación de desempleo pueden acceder, es decir, voy a dejarlo muy claro, cualquier persona con una idea emprendedora puede acceder a Avian. Al decreto subvencional del Departamento de Empleo solo puedes acceder si estás previamente en situación de desempleo, ¿vale? Entonces, momento -1, te acompañamos. Momento 0, cuando te constituyes, hay una subvención que ya no es de DEMA, sino del departamento, ¿vale? Para personas en desempleo, insisto, porque esto suele aparecer recurrentemente. Bueno, empleo o mejora de empleo si están en jornada de menos del 40%, por cierto. Entonces, momento 0, a través de este programa Avian, solicitas la subvención del departamento, entre 5 y 15.000 euros, en función de si es un emprendimiento en solitario o si es un emprendimiento acompañado. Para llegar a los 15.000 tendrían que ser varias personas y que inicien un negocio de economía social, sociedades laborales o cooperativas. A partir de este momento ya he aterrizado la idea, he hecho el plan de negocio, he emprendido, he recibido una subvención, o no la he recibido, pero he empezado a operar. Estamos en el momento 1. Yo siempre digo que es importante que el momento 1 y el momento 2 no alteren el orden, es decir, primero consolidación y luego crecimiento, no primero crecimiento y luego consolidación, porque entonces el riesgo se multiplica cualitativamente. A partir del momento 0, ¿qué puede hacer la Diputación por vosotras y vosotros? Tenemos programa SCUTIC y programa... Uy. Bueno, espero que el resto se entiendan. Tienes que empezar desde el principio. Repite. Este minuto se me devuelve, ¿no? Programas SCUTIC y EGAN de DEMA. Quedaos con la idea de que los primeros 2 años, programa SCUTIC para ayudarte a consolidar el negocio, a partir del segundo año, año tercero, programa EGAN para la expansión y crecimiento del negocio. Y en paralelo a todo esto, tenemos un instrumento que es puramente financiero del departamento, que es Vizcaya Micro, que es la entidad que yo dirijo y en la que ahora voy a hacer más énfasis. De Vizcaya Micro, voy ya con nuestra presentación.
Quedaos con la idea de que somos microfinanciación pública, inclusiva y sostenible. Ahora cuento qué es microfinanciación. Muchas de las personas que vengáis del sur global, conoceréis la microfinanciación por el impacto que allí tiene. Yo siempre digo que la microfinanciación del sur global, del sur del Ecuador, no tiene nada que ver con la microfinanciación del norte. La microfinanciación en el sur es un sector macroscópico, un sector que verdaderamente tiene un peso económico muy importante. La microfinanciación en el norte, en Europa, es un sector básicamente que opera en las costuras del sistema, que llegamos donde el resto no pueden llegar. Entonces, ¿qué es la microfinanciación aquí? La microfinanciación es un instrumento híbrido, un instrumento que agrupa, por un lado, la herramienta propiamente financiera, en nuestro caso es el microcrédito, préstamos hasta 50.000 euros. Reitero lo de crédito, luego voy a afirmarlo de nuevo, pero es crédito, no es subvención, hay que devolverlo. Pero tiene que tener el componente financiero, el crédito, y tiene que tener la función social. Para que una microfinanciera sea tal, tiene que estar cumpliendo con la función de hacer llegar los productos financieros, los productos de crédito, a personas y negocios que en ausencia de ese estímulo microfinanciero no habrían dispuesto de financiación. ¿Significa que todos y cada uno de los préstamos que damos se dirijan a personas excluidas financieramente? No todos, pero la cartera en su conjunto tiene que generar un acceso que en su ausencia no existiría. Y tiene que hacerlo además acompañando los servicios financieros de servicios no financieros, servicios de acompañamiento y desarrollo. Nosotros lo tenemos muy cómodo. Siendo Vizcaya Micro el departamento de empleo, tenemos también ADEMA, con lo que nosotros ofrecemos el servicio financiero y luego redirigimos a ADEMA, a partir del año que viene, a través de la Escuela de Emprendimiento, para que la persona emprendedora, además del dinero, reciba formación, conocimiento y acompañamiento. Muy importante, la financiación tiene que ser finalista. Tiene que estar destinada a la generación de actividades generadoras de ingresos. Yo siempre digo que si un préstamo hace que a la conclusión del periodo de amortización tengas que solicitar otro, no ha funcionado. Puedes haber pagado, pero no has generado autonomía, que era nuestro objetivo. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, pero voy a correr ya mucho. Bueno, voy bien de tiempo. Pues es que estoy hablando muy rápido porque no sabía cómo iba de tiempo, pero bueno, cualquier cosa me preguntáis ahora o dejo más tiempo a los compañeros. Primer punto de nuestra estrategia, generar capilaridad de crédito. Yo siempre digo que generar crédito bueno es muy fácil. De hecho, cuando hay una empresa que tiene unos perfiles de riesgo muy buenos, todos queremos ir. Generar capilaridad de crédito es ir donde no deberíamos querer ir si aplicáramos una lógica mercantil común. Además es que hay una frase que me gusta mucho, que es que las economías de mercado acaban generando sociedades de mercado, y las sociedades de mercado son sociedades de ganadores y perdedores. El mercado debe existir y tiene su espacio, pero luego estamos las instituciones públicas o las sociales que tenemos que llegar a los espacios que el mercado, por su propia naturaleza, no puede abastecer. Con lo que nosotros, cuando hablamos de generar capilaridad, es llegar donde el mercado, por sus propias dinámicas intrínsecas, no va a llegar. Hay una estadística de la que publica anualmente la Comisión Europea que habla de que si todos los colectivos emprendieran en Europa al nivel al que emprenden los hombres de alta cualificación de entre 30 y 45 años y nacidos en el país en el que desarrollan su actividad, si todos los colectivos emprendieran a ese nivel, en Europa habría 7,5 millones más de negocios. Esto va en la línea de lo que decía antes de, oye, 16% de ideas de negocio, 3% de negocios efectivamente constituidos. No es un defecto vuestro, no es un defecto suyo, es un defecto nuestro. Es que no estábamos sabiendo cristalizar todo ese potencial, ya no solo por una cuestión de justicia, sino por una cuestión de eficiencia económica. No estamos siendo capaces de transformar en realidades todo el potencial económico del que disponen nuestras sociedades, y eso tenemos que hacérnoslo mirar. Segundo, reitero lo que decía, esto es microfinanciación. Lo que he comentado antes del departamento de esta subvención de entre 5 y 15.000 es subvención. No me gusta fondo perdido, porque fondo perdido no es. Un fondo perdido es algo que no genera ningún retorno. Que un negocio empiece a funcionar genera mucho retorno. Paga IVAs, paga cotizaciones para la seguridad social, paga IRPF si genera rentas positivas o impuestos sociales si es una SL. Bueno, o sea, no es fondo perdido, pero en ese caso no tienes que devolverlo explícitamente, digamos. En nuestro caso, tienes que devolverlo explícitamente. ¿Vale? Hablamos de microfinanciación circular. Nuestro financiador es la Diputación de Vizcaya con recursos de todos y todas los vizcaínos y vizcaínas. Si el crédito no vuelve, se acaba la bolsa. Con lo que cada vez que una persona recibe un préstamo de Vizcaya Micro, tiene que devolverlo para habilitar el crédito, o bien el suyo futuro, porque no recibes solo un crédito a lo largo de la vida de la empresa, puedes recibir más de uno, y si no, el crédito de otras empresas que puedan pasar posteriormente a formar parte de nuestra cartera. Cuando diseñamos nuestra cartera de inversión, nuestro portfolio, hablamos además de los criterios SIR. Cuando empezamos a diseñar esto, teníamos muchas dudas sobre la nomenclatura, la terminología, porque se habla mucho de impacto, se habla mucho de sostenibilidad, pero claro, si acoges una nomenclatura de otras entidades o de otros sectores,
puede parecer que tus criterios no van a solaparse con los suyos y que estás faltando a la realidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, no vamos a hablar ni de sostenibilidad ni de impacto propiamente. Vamos a hablar de una terminología nueva nuestra, que es sostenibilidad, inclusión y responsabilidad. Consiste en mirar la sostenibilidad, que es el qué hace el negocio, la inclusión, que es el quién está detrás de ese negocio, y la responsabilidad, que es el cómo se lleva a cabo ese negocio. Es decir, por cierto, no significa que una empresa no SIR no sea financiable. Significa que vamos a hacer especial esfuerzo por incrementar el ratio de inversión. Nosotros hacemos un ratio que es muy interesante, que es qué porcentaje del volumen de la empresa estamos financiando. Es decir, nosotros damos desde 0 hasta 50.000 euros, pero 50.000 euros para una empresa de 1,8 millones de facturación es comparativamente mucho menos que 10.000 euros para una empresa que factura 30.000 euros. Con lo que nosotros hacemos el esfuerzo de dar comparativamente más, relativamente más, ser más intensivos en apoyo a las empresas que más se ajustan a estos criterios, que hacen actividades saludables para la sociedad y el planeta, que lo hacen además de una manera acorde a nuestra visión del mundo, es decir, con conciliación, con políticas de formación, con pricing flexible para ajustarse a colectivos, y que lo hacen además incluyendo a personas que pertenecen a colectivos de estos que forman parte de los missing entrepreneurs que hablaba antes: mujeres, personas migradas, personas jóvenes, personas senior, personas con discapacidad. Bueno, cuanto más te parezcas a estos criterios SIR, más probable es que recibas nuestra financiación y que mayor ticket recibas. Voy con los dos últimas líneas. Voy a hablar de los requisitos y condiciones de nuestro producto vigente, el que tenemos en marcha hoy en día, y luego una última línea de poner un poco los dientes largos. Nuestro producto vigente. Tenemos un producto de microfinanciación dirigido a personas jurídicas. Esto es una herencia de cuando éramos capital riesgo. El capital riesgo, lo cuento muy rápido, solo puede financiar a personas jurídicas, no a personas físicas. Esto supone no autónomos. No autónomos que no tengan SL, SA, sociedad cooperativa, sociedad laboral. Esto es a día de hoy, ¿vale? Va a cambiar muy rápido, ahora lo cuento. Entonces, el producto presente se dirige a personas jurídicas que pertenezcan a cualquier sector, en este sentido no hay restricciones, que sean microempresas, y ser microempresa conforme a la normativa europea supone facturar menos de 2 millones de euros, no suele ser un problema. O sea, de las 100 empresas que financiamos al año, digamos que se quedan una o dos fuera por facturar más de 2 millones. Esas no son las que me da pena denegar. Me da pena denegar cuando no tenemos sustancia financiera para probar, no cuando tenemos demasiada sustancia. Que tengan entre 1 y 10 personas trabajadoras, es decir, tiene que haber al menos una persona o por cuenta ajena o por cuenta propia. Puede ser el autónomo societario, no tienes por qué estar contratando a alguien por cuenta ajena. Y que no cuenten con más de 50.000 euros ya concedidos por nosotros, por lo que decía de que el importe máximo son 50.000. Hay un punto adicional: la sociedad no puede estar en causa de disolución. Esto, bueno, quien le interese que me pregunte luego, por no entretenerme más. Causa de disolución básicamente es que tu patrimonio es menor a la mitad de tu capital social. Ya digo que si alguien tiene dudas, que me pregunte luego. Las condiciones: el tipo de interés es un tipo TAE fijo al 2,5%, la TAE y la TIN son iguales. En nuestro caso el TIN es 2,5, la TAE 2,52, porque como no tenemos ni comisiones ni gastos, es igual. Con un año de carencia, significa que hasta el 13º mes desde que recibes el préstamo, si recibieras hoy el préstamo, que estamos en octubre del 25, hasta octubre del 26 no empiezas a pagar capital, solo intereses. Se amortiza en 5 años, pero no tienes coste ni de amortización anticipada, ni parcial, ni total. Puedes amortizar en cualquier momento. Si te va bien, paga y quedas totalmente liberado. Sin comisiones ni gastos, se firma en notaría, pero los gastos los cubre Vizcaya Micro. Y sin avales ni garantías, que esto es muy importante, ni de terceros ni de la persona promotora. Es decir, si tú constituyes una SL y nos pides un préstamo, financiamos a la SL. Si el préstamo decae, el préstamo se impaga, podremos recuperar desde la SL, pero nunca los bienes de la persona detrás. Es decir, coche, casa, cuentas personales están a salvo. Y acabo ya con este próximamente que decía, porque hasta ahora he hablado del producto que tenemos en vigor, que es el que se dirige a empresas, a SLs, SAs, cooperativas, SLs, o sea, sociedades laborales, pero desde el año que viene, todavía no puedo decir el mes exacto, creo que puedo comprometerme a que antes del segundo trimestre, pero no sé la fecha exacta. Vamos a poner en marcha también una línea de financiación a personas autónomas, es decir, ya no solo SLs, sino también personas que operen con el alta en autónomos sin sociedad. Esto es muy complejo, vaya por delante, es muy complejo, porque para empezar, este aspecto recuperatorio que yo contaba de si el crédito decae, recuperamos solo de la sociedad, pero no de la persona, en un autónomo no se puede, porque en un autónomo la empresa es la persona. Entonces tiene variables recuperatorias muy complejas, nos ha llevado mucho tiempo diseñarlo, pero ya tenemos algunas grandes líneas que podemos comentar. Lo que digo, va a estar en vigor a partir del segundo trimestre del año que viene, 2026, va a financiar también hasta 50.000 euros, pero con un máximo de 15.000 euros de circulante. Circulante es el dinero que no sabes muy bien a qué vas a destinar. O
Si tú tienes una inversión, puedes recibir hasta 50.000. Pero si no sabes, por ejemplo, voy a comprar una máquina, voy a comprar un coche, necesito una campaña específica, si no sabes muy bien para qué, hasta 15.000 euros. No va a ser un producto para la puesta en marcha. Ya he contado que Micro interviene a partir del momento 1 del emprendimiento, no en el momento -1 ni el 0. En el caso de empresas, sí podemos financiar desde el momento en que están facturando. Constituyes una empresa, si digamos en 2 meses has facturado, ya podemos empezar a financiarte. En autónomos vamos a exigir 3 años. ¿Por qué? Por lo que decía de la variable recuperatoria. En autónomos el riesgo de impago no es que sea más alto, los autónomos de hecho impagan menos, es que el riesgo que asumimos recuperando a una persona que no tiene a salvo sus bienes es muy alto. Además, esto constituye también un roadmap completo del departamento, es decir, puedes empezar con Avian, subvención, puedes desarrollarte con Scutic, recibir financiación con Vizcaya Micro y luego, en su caso, de autónomos, y luego con financiación de Vizcaya Micro de empresas. Y por último, lo que decía, el foco en personas en exclusión financiera. En el caso de autónomos, como la previsión es hacer en torno a... Nosotros, para que os hagáis una idea, hacemos más o menos 3 millones de euros de operaciones al año. Este año van a ser 2,4 millones. 2,4 millones solo para empresas. El año que viene, incorporando autónomos, serán más o menos 600.000 euros más. ¿Qué pasa? Que con 2,4 millones para empresas hacemos 100 operaciones, porque la media son 24.000 euros. Con autónomos, con solo 600.000 euros, haremos prácticamente 80 operaciones, porque el ticket mínimo va a ser mucho menor, porque las empresas necesitan, en términos relativos, más financiación que los autónomos. Con lo que, bueno, creo que más o menos he respetado el tiempo. Cualquier pregunta me pilláis luego en el café, no hay ningún problema. Es que ricasco.